Hoy vamos a hablar de cuando Jesús entra a Jerusalén. Allá en Zacarías 9:9 está profetizado 500 años antes de que acontezca, de que Jesús llegaría montado en un burrito hacia Jerusalén. Siempre se ha dicho, hermanos y amigos que están viendo hoy, así como nos dicen ahora, que Jesús vendrá en las nubes, en cualquier momento vendrá. Nos han dicho muchas veces, muchas ocasiones nos repiten. Ojalá que estemos ya preparados para esperándolo. Nos dicen que habrá señales en el cielo, habrá hambre, habrá pestes, habrá como ahora enfermedades. También dice que habrá rumores de guerras, señales en el cielo. Y se está cumpliendo poco a poco. Y el pueblo todavía no se siente con esperanzas. Allá en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Alamatos kota paselte yash och baelte Jesús tamati Jerusalén. Halbilish tamati libro de Zacarías 500 años matos kota pasela chikna hich ate hichas kota pasele. Hichbe tiempo ini kalalte yakta halel yamestalte kahualtike yamestalis Cristo pronto viene. Chite mensaje última llamada, chite campaña evangelística etique. Pero parece que te han subido que más yaxmal nivel. Tamante San Lucas Tamante 19, Yahkiltik Bahel. En San Lucas 19 veremos, hoy vamos a leer, hoy estamos celebrando el inicio de la fiesta de Pascua, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección también, que es el Evangelio completo. Vamos a ver cómo Jesús entra en Jerusalén allá en San Lucas 19:28. Dicho esto, dice, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, dice. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita, así nomás. El Señor Jesús estaba lejos todavía de esa colonia, de ese ejido podemos mencionar, o de esa aldea. Ni siquiera ha visto, nunca ha sabido que hay un pollino ahí, hay un burrito ahí. Es que, mis hermanos, aquí nos muestra el Señor Jesús su poder y su autoridad, de que conoce lo que vendrá el día de mañana. Antes de que acontezca, Él ya sabe lo que va a pasar. Hay mucho temor en este tiempo sobre la enfermedad, sobre la pandemia de coronavirus. Hay una desesperación, hay una psicosis mundial, un temor extremado. Pero quiero decirles, mis amigos, mis hermanos, que el Señor Jesús sabe lo que pasará mañana, sabe lo que vendrá el año que viene, sabe, lo conoce bien. Por eso tú debes confiar plenamente en Jesús. Y vamos viendo, y cuando llegaban allá fueron pues los 2 enviados. Allá en versículo 32, y hallaron como les dijo, así como los dijo Jesús, así pasó. Porque el Señor Jesús lo que dice siempre lo cumple. Por ejemplo, para que se motiven en este momento, en Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿cómo deben estar? Tranquilos. Éxodo 14:14 dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que hoy estén escuchando el mensaje tranquilamente en sus hogares. Nada va a pasarles, al menos que Dios así lo permita. No hay sistema de protección, no hay sistema de seguridad tan grande si es que Dios no actúa, no tiene misericordia de este mundo, de este país. Mis hermanos de Hayukawai, ¿cómo puede ser tal? Te bin la yal te kawal de Yunish hich abanik, ay me chukul burro y gataik. Hich yasok obeyesh, Yunish hich kota pasela, porque Dios snao hich te viñash kota pasel, tu te kahualtique. Estamos en Éxodo 14:14 de Yal,
Jehová peleará por proteger, te cajualtique, y as paz guerra te cuenta ahí, y te jaeche, contento me ahí en Éxodo 14:14. Entonces, ¿qué pasó, mis amigos? Trajeron pues al burrito, pero ¿por qué escogió un burrito? En ese tiempo había caballos, por supuesto que había caballos, también hay camellos. Los reyes viajan en camellos, en caballos bonitos, de alto valor, de alto precio, camellos bien educados. Pero ¿por qué Jesús entró en ese burrito? Es símbolo de humildad, cómo el Señor llega a ti humildemente. Es más, el Señor, cuando entra a tu corazón, no entra a la fuerza, Él pide permiso. Dice en Éxodo, en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Está tocando el Señor a tu corazón. El Señor no te va a poseer si tú no quieres. No es como la diferencia entre Dios y Satanás. Satanás sí posee. Si no te cuidas, Satanás puede entrar a tu corazón y te posee. Hay una posesión demoníaca, se llama. Pero Jesús no hace eso. Solamente entra a tu corazón si tú se lo permites. Ven ustedes ahí por la humildad con que llega Jesús a Jerusalén. Allá entonces el versículo 34, ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Punto, nada más, porque el Señor lo necesita. ¿Por qué los necesita? Porque es de Él. Todo lo que ves, el cerro, los animales, las plantas, los ríos, el mar, todo le pertenece a Dios y no tiene que estar pidiendo permiso para usarlo. También tu vida, mi vida, le pertenece a Dios y no tiene que pedirme permiso para usarme. Puede usarme cuando quiera, si Él le parece así. Si en algo puedo servir, que me use pues conforme a su voluntad. No tiene que pedirme permiso porque soy de Él. Ustedes también deben tener una disposición entera y total para el servicio de Dios. No estén ahí preguntando: ¿por qué a mí? ¿Por qué así? Vamos a ver, hermanos y amigos, dice por acá: ellos dijeron porque el Señor lo necesita. Nada más así. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose con alegría. Hoy debe haber gozo como en ese tiempo, debe haber alegría como en ese tiempo. Olvidémonos un poco de esas enfermedades, de esas pandemias. Adoremos a Dios en esta mañana. Porque Cristo está vivo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Dios tiene control y autoridad de todo lo que está pasando. Vamos a glorificar a Dios ahora mismo. Que nadie esté preocupado, desesperado por lo que va a acontecer, puesto que Dios tiene control y autoridad de todo lo que está pasando. Entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Eso es la promesa del Señor. Si la gente calla, siempre habrá alguien que lo va a adorar. Mis amigos, mis hermanos, si tú no quieres alabar a Dios, está bien pues, no lo adores, déjalo así. Como si fuéramos necesarios para alabar a Dios. ¿No sabes tú que alabar a Dios es un alto privilegio que tenemos, alabar a nuestro Dios? De hecho, hay muchos ángeles, arcángeles, querubines, serafines que alaban a Dios de día y de noche. Muchos niveles y rangos de ángeles están alabando a Dios de día y de noche. Si no lo alabas tú, las plantas lo alaban con el mover de sus hojas. Lo alaba el viento con su correr, lo alaba los pájaros en la mañana, lo alaba las olas del mar. Todas las estrellas de la constelación están alabando a Dios siempre. Si el mundo se calla, si el hombre se calla, si la mujer no quiere adorar a Dios, si no quiere ese alto privilegio, está bien. De todas maneras, Dios es alabado siempre, en cualquier lado. Y en este lugar donde estamos ahora, estamos alabando a Dios.
También ustedes que están en casa, alaben a Dios. Al rato vamos a entonar un himno. Cántalo con todo tu corazón, con toda tu fuerza. No porque te obligan, no porque tienes que cantar, es porque te nace de tu corazón una alabanza, un gozo de alabar al Señor. Es lo maravilloso. Mis amigos, mis hermanos, el Señor entró en Jerusalén en un burrito. Pero después el Señor ya no vendrá así, quiero decirles también. Allá en 19:11, Apocalipsis 19:11. ¿Cómo vendrá el Señor? ¿Vendrá en un burrito nuevamente? Ya no, mis amigos. Y el Señor Jesús ya no es un niño como muchos piensan. El Señor ya no está crucificado en la cruz del Calvario como indefenso. Hoy tiene todo el poder y la autoridad el Señor. Y cuando venga no va a venir montado en un burrito. Al estar de cago, al de que ya está lista todo burro. Allá va a venir estar, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, dice el que escribió Apocalipsis, el apóstol Juan. Y aquí un caballo blanco, mi Señor vendrá en un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese Jesús, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre. Se llama Rey de Reyes. ¿Y qué más? Señor de señores, el máximo, el campeón, el superior, el supremo. Nadie está encima del Señor. Es todo lo que tenemos que creer. No hay nadie más superior que Él. Él es el Dios. Vendrá en un caballo blanco. Y ese Señor que es Señor de señores, el Rey de Reyes, tiene autoridad sobre esta pandemia, sobre tu enfermedad, sobre tu vida. Tiene autoridad sobre todo. Por eso el cristiano debe vivir contento y feliz, porque tiene un Dios todopoderoso. Tiene un Dios que tiene poder y autoridad. No está montado en un burrito, está en un caballo blanco, y así vendrá con poder y con autoridad. Por eso el cristiano debe estar contento ahora, no debe estar desesperado. El pueblo cristiano no debe sentirse morir, debe confiar en su Dios todopoderoso, en el Señor de señores y Rey de reyes. Vean ustedes lo maravilloso que es leer la palabra de Dios, mis amigos. ¿Ves lo bonito que es creer en el Señor? ¿Ves lo bonito que es creer y confiar en su palabra? Pero mis amigos, quiero decirles algo. En el tiempo de Jerusalén, cuando Jesús entra ahí, ¿saben qué hizo Jesús? Allá en San Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué será que lloró Jesús sobre Jerusalén? Es que Jerusalén es también parecido como nuestro país, México. Muy religioso. México es un país muy religioso, muchos religiosos, pero pocos verdaderos cristianos que creen en Cristo Jesús. El 12 de diciembre, una gran fiesta en México. Millones se concentran en la Ciudad de México. Con mucha devoción, con mucha fe, toman trago, hasta se emborrachan y se pelean. Muy religioso nuestro país. También hay religiones que tiran a las personas que con su mover de su mano caen multitudes. Puro show. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están los verdaderos cristianos predicando el evangelio en este tiempo de oscuridad? ¿Dónde están ahora? Puro fanatismo. Puro fanatismo, puro show, pura religiosidad. Te aseguro, mis hermanos, escucha bien esto que voy a decir ahora mismo. Que la gente está asustada porque no cree en Dios. Y mucha gente se enferma por ese temor, por esa psicosis que está sufriendo. Ese es lo que más va a enfermar, no tanto el virus. Porque no tienen temor, no tienen confianza, no tienen fe en el Señor. Un país muy religioso, pero lejos del Señor. Y voy a decirles ahora, mis amigos. Te pregunto a ti, que ves en las redes sociales y que escuchas también en la radio. Dime tú qué día,
¿Cuándo fue que tú recibiste a Cristo en tu corazón? Dime tú la fecha. Escribe ahí la fecha. ¿Cuándo fue que recibiste a Cristo en tu corazón? Les platico brevemente mi historia. Mis padres siempre han sido cristianos, desde que nací. Mi mamá cantaba en el coro, mi padre líder de una iglesia. Y yo también pensé que yo era cristiano al nacer. Pero no sabía que esto no se hereda. No es como si mi padre es cristiano y automáticamente yo soy cristiano también. Y no. Porque esto no es de sangre y de carne. Es una decisión, no es una religión, es una relación personal con Jesús. Es una decisión que tú tomas. Digo, Señor, yo te recibo en mi corazón, con mi conciencia, con mi pensamiento. Ya entendí que tú eres Dios, que tienes poder, y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y si te pregunto a ti, ¿cuándo fue que recibiste a Cristo? ¿Qué fecha fue? Hay mucha gente que se va a las congregaciones, a las iglesias, pero nunca se convirtieron a Cristo. Jamás se convirtieron. Y me voy un poquito más allá. Y perdone si ofendo a alguien con esto. Aún si te bautizas. Pero si te bautizas por una obligación, no porque te nace, entonces déjame decirte que todavía no eres cristiano. Ninguna cosa te hace cristiano al menos que tú recibas a Cristo en tu corazón. Por eso allá en Apocalipsis 3:20 dice el Señor que está llamando. Allá en Apocalipsis 3:20 dice así: miren, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está golpeando la puerta. Tú decides abrir o permanecer así. ¿Abres tu corazón y recibes a Cristo hoy? Hoy estamos a 5 de abril del año 2020. Puede quedar esto marcado en tu historia, que a través de un mensaje de las redes sociales, que a través de un mensaje en la radio, tú recibiste a Cristo en tu corazón. Puedes hacerlo eso hoy. Allá en Apocalipsis 3:20 dice, mira, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Es una relación muy personal, no es religioso. Esta radio no es radio religiosa, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación personal con Cristo Jesús. Me acuerdo muy bien el día 13 de diciembre del año 2000, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Ese día jamás se me va a olvidar. En una actividad de jóvenes, ya tenía 20 años de edad, no había recibido a Cristo. Había ido muchas veces a la iglesia, muchas veces, pero todavía no había recibido a Cristo en mi corazón. Desde el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, ese fue ese día. Fue un 13 de diciembre del año 2000, yo recibí a Cristo en mi corazón y abrí mi corazón y Cristo entró en mi corazón ese día. Y no ha sido fácil la vida, pero sí vivo feliz, estoy contento. Yo sé que si me muero, me voy con el Señor Jesús, no pasa nada. No le tengo miedo ni siquiera al coronavirus. Sí me protejo, sí, pero no tengo miedo porque yo sé que si me muero, si nos morimos, nos vamos con el Señor. Tiene que estar un tiempo, hermanos, amigos, de Cajama Botan. Te me quería ir de mensaje y niñas que en Cajama Botan, mero hat nish, aunque vaya vuelta para el templo, pero de Mike vino la Hamok te abotan, Mike vino la Wal Kahwal, 84 Yunish mato entregado allá por Cristo Jesús. Allá en Apocalipsis 3:20 ya, y la Wilsh de Kahwal diga, tek elon tati nail. Te me hay muchas hambon teti nail, yash ochon bahel, yash uonsuk y yash hokiron tawel eukshi de Kahwal diga. Mis amigos, en esta mañana, si quieres recibir a Cristo, a Jesús en tu corazón hoy, piénsalo. Y vamos a repetir estas palabras para que tú repitas también. Y hoy, a través de esta transmisión, a través de este medio, recibas a Cristo en tu corazón. Iniciamos entonces. Repite esto que voy a decir en este momento. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Hoy abro la puerta, que es mi corazón, para que tú entres. Entra, Señor, a mi corazón.
A partir de hoy, soy tu hijo, soy tu hija. Y tú eres mi Padre, eres mi Señor. A partir de hoy ya no tengo ningún temor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona todos mis pecados. Y cuando tú vengas, no me dejes, Señor. Llévame contigo para estar ahí para siempre. Amén. Si abriste tu corazón hoy, si recibiste tu corazón a Cristo hoy, escribe ahí para testimonio que hoy recibiste a Cristo en tu corazón. Y no te olvides de esta fecha, nunca jamás, hasta que te mueras y te vayas con el Señor. Esta fecha es permanente, es única nada más y nunca más se va a repetir en tu vida. Que Dios te bendiga. Hoy hay fiesta en el cielo. Si te aceptaste a Cristo hoy en tu corazón, escribe ahí para que sepamos y sigamos orando por ti. Vamos a